Hola, este episodio es la segunda parte de nuestra conversación del Evangelio, entonces si no has visto la primera parte te recomiendo que vayas a buscarla y regreses aquí para que entiendas un poquito más de este episodio. Está padre, porque creo que y me gustó el ejemplo que diste, como es nuestro norte, ¿no? O sea, nos va marcando el por qué hacemos lo que hacemos, hasta le da sentido a nuestra vida, porque podemos vivir una vida tan superficial a veces, la verdad. De ahí nos enfocamos tanto en ahorita y por lo ya casados, ¿no? Que si la renta y que si la casa y que si que no es el bebé, que no es malo, pero a veces todo eso nos quita de... ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí. Ajá, hasta que recuerdas como que, fue como que la salvación de Cristo y el por qué hago lo que hago, y lo que hablamos también lo de la iglesia, cómo afecta todo. Y aquí en 1 Corintios 1, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahorita que estaba leyendo eso y que decía cómo los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y que hablaban ahorita como de la iglesia. Hace un tiempo alguien nos dijo a Jaciel y a mí que como que no siempre vamos a predicar de la salvación porque hay otras cosas que la gente necesita. What? No, yo no sé. Ay, estás ahí a un lado de mí, en shock. No, pero creo que habla de eso cuando quitamos, aquí dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Porque hay personas que ven eso como que sí, Jesús murió por ti, pero ahora queremos ver el milagro. Y si Dios no hace esto, entonces no está activo, y empezamos a minimizar o a perder el enfoque de que ya el milagro más grande es que Jesús murió por nosotros. Y empezamos a demandar señales y solamente querer tener conocimiento y querer alegar, querer tener la razón, querer estar en, no es que yo conozco, Dios a mí me dijo, es una revelación que yo tengo, o es que en los movimientos, que si los feminismos o si la gente de color. Y empezamos a añadirle y a quitarle tanto que decimos, o sea, ¿hasta dónde nos hemos desviado? Porque hemos dejado de ver a Jesús, o sea, hemos dejado de ver la magnitud de lo que eso implica en nuestras vidas, de cómo, de dónde estábamos y dónde estamos ahora, y lo que significa por la eternidad. O sea, literalmente lo hemos quitado aún de muchas iglesias y seguimos yendo por las razones equivocadas, demandando sabiduría y demandando señales y no predicando a Cristo crucificado. Sí, o sea, Dios sigue bendiciéndonos, ¿verdad? Claro. Sigue pasando cosas buenas pero no olvidar que es por Jesús que tenemos eso, ¿verdad? Y que aún si no pasa nada. Exactamente, que todas sus promesas son sí y amén, ¿verdad? I don't know if that's how you say it, right? Pero yes and amen. Pero es por Jesús mismo, o sea, aún viendo... O sea, que, wow, o sea, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, tengo una casa, ¿verdad? Pero no quitar el enfoque, pero es por su gracia, ¿no? O sea, es por Jesús, porque Él decidió, o sea, morir en esa cruz por mí. Y aún en esas cosas buenas podemos ver a Jesús, ¿verdad? Y no olvidarlo, sorry. Y como tú dices, pues, o sea, agregando, pues, más bien lo que tú dices, la única autoridad que tenemos como iglesia, pues, o como personas, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios desde la primera página hasta la última página se ha tratado de Jesús, ¿cómo no predicar el evangelio en cada cosa? Y obviamente no es como que siempre vas a decir como que el evangelio completo, a lo mejor todo eso, pero que todo lo que prediques apunte a la cruz de Jesús, que todo lo que prediques apunte al arrepentimiento genuino, pues, o sea, ¿cómo no hacerlo? Pues, o sea, esta es la única autoridad que tenemos. ¿A qué más quieres agregarle, pues? Y si Dios te reveló algo y va en contra de la palabra, no es Dios, es el chamuco, eres tú mismo. El chano. Sí. Yeah. Y agregando de ahí, es súper importante eso, pues. Y igual, yendo otra vez a la Biblia, tú leíste 1 Corintios 1:21 y en el 2 dice, Pablo dice, así que hermanos, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, o sea,
el punto de ir ahí era para predicar a Cristo y a este crucificado, o sea, nada más. Y cuando leí el 1 Corintios 15 dice lo de primera importancia, pues, o sea, el evangelio va sobre todo, pues, o sea, todas las otras cosas que son importantes también, pero van bajo el evangelio es de primera importancia. Y dice Pablo, esto es a lo que fui, no me propuse hacer nada más que a Cristo y a este crucificado, pues, entonces es importante, pues, que incluso en la iglesia y fuera de la iglesia prediquemos a Cristo. Especialmente en la iglesia, ¿no? Y afuera también. No, yo sé, pero como que, obviamente afuera también, pero es como que si en la misma iglesia nosotros recibiendo eso. Sí. El chamuco está allá afuera. No, aparte creo que eso afecta, no, si en la iglesia no se predica, y ahí es donde vemos a gente que sale, no, pero luego salen, pero no conocen el evangelio, y por eso andan predicando. Ayer les estaba enseñando, es que no lo quiero decir palabra por palabra porque nunca sabes quién está escuchando, pero el post que te enseñé, que alguien compartió que decía como, Satanás está vencido y ya tu milagro está por llegar, y eso es lo que predican. Exacto, o sea, no, pero es que tristemente son personas, o sea, y creo que ahí es donde entra, porque no sé realmente lo que creemos. Vamos y predicamos como si el diablo fue vencido y ahora tu millón va a llegar y tu casa y prosperidad. Y es como, ¿en qué momento se trata de eso? O sea, si Dios nos quiere bendecir, amén. Pero si no, amén también. O sea, lo vemos en la vida de Pablo, ¿no? O sea, pobrecito, le pasó de todo y seguía predicando el evangelio porque no se trataba de que también nos va en la vida. Pero como la iglesia no se predica, pues la gente sale y dicen lo primero que se les ocurre porque no... hay mucha ignorancia, tristemente, en la iglesia. Y a mí no me cae como que en la cabeza, pues como que eso que... O sea, que quieren predicar algo más, me explico, y que predican como que el evangelio es que tú estés bien, o sea, que tú... que te vaya bien en la vida, que tengas carros, que tengas casa, que tengas todo esto. Pero, o sea, vemos que después de que vino Jesús, o sea... Todos los discípulos murieron muertes horribles, pues todos sufrieron, pues, pero feliz de la vida, pues, ¿me explico? Sí. Entonces, sí, o sea, a mí no me cae en la cabeza como personas, como predicadores, pastores, predican que hay algo más, pues. Sí, todos los apóstoles, menos uno. No, ¿cuál? Juanito. Juan, el amado. ¿El cómo parece? Pues por viejo, ¿no? ¿Por tiempo? Por viejo en la isla de Juan. ¿Por tiempo dijiste por viejo? Por viejo. Sí. No, pero también, y la otra vez está leyendo, creo que es que ya nos estamos pasando un poco, pero está bien. Dices, o sea, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Y todo eso, pero como que también se nos olvida que, o sea, Cristo mismo, pues, sufrió, pues. O sea, ¿por qué pensamos que nosotros merecemos más de lo que Cristo recibió? O sea, en qué cabeza, como que Cristo vino a morir, sí. O sea, y nosotros para pasar la acción, no, o sea, hubo un propósito de esa muerte y eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir una vida mejor que Cristo. En la eternidad, pues vamos a vivir junto con Cristo, pero aún así no mejor que Cristo. Pues. Sí, es lo que una vez dijiste, lo de la gracia, de que es la gracia que reciben. ¿Cómo era ese? De que los ricos en esta tierra, que... ¿Cómo era? Es lo que ya me hicieron, ¿no? Ajá, como que esa es toda la gracia que van a recibir, como que todo esto, pero ya al final se mueren y infierno por la eternidad. Entonces, ¿le meto Bitcoin o no le meto Bitcoin? No. No fue en el servicio. Aquí no. Consejería financiera. No, adviso financiero. Pero oye, yo tengo una pregunta. Sí. Se cambiaron. Ahogado me fue. No te creas. ¿Cómo, o sea, qué le dirías a las personas como que sí, o sea, nosotros entendemos este evangelio, pues, y requiere fe, obviamente, entender esto, pues, pero qué le dirías a las personas que a lo mejor están tratando a lo mejor de predicar ese evangelio y se frustran cuando la gente no entiende? Cuando la gente no entiende. O sea, o que están constantemente predicando y no. Creo que eso viene con el entender, pues, que no es por nada que nosotros hagamos, pues. También leí otro libro, nos gusta leer, por si no sabíamos. Sí. También Abraham. No, hay un libro que se llama, ese sí es de J.I. Packer. ¿Cuál es?
Conociendo a Dios. No. Evangelio, Evangelism and the Sovereignty of God. Evangelismo y la soberanía de Dios. Y está muy bueno, está cortito, no sé si está en español, la verdad, entonces no sé si lo puedo recomendar. Bueno, si hablas inglés, sí. Bueno, si lees inglés, sí. Lo recomiendo, pero habla de cómo para nosotros pues es solamente obedecer. O sea, con eso basta pues obedecer y Dios va a ser el que obra. Nosotros podemos estar toda nuestra vida predicando el evangelio y a lo mejor ni una persona se convierte pues, pero al final del día nosotros estamos siendo obedientes, pues me explico, no, nuestro trabajo no es convertir a las personas, no es como que decir como que ok, el día de hoy voy a salir y 3 personas tienen que ser salvas, no, o sea, nuestro trabajo es obedecer y vemos en Hechos 2, ¿no? Como dice que los apóstoles y la iglesia se juntaban, se reunían, se predicaba la palabra y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Sí. También vemos lo tenía aquí, mira, pero ya está acá. Jesús no regresó. ¿Cómo? ¿Con Jesús o qué? Sí, o sea, hasta Jesús, pues, o sea, si fuera por algo que él estuvo predicando todos sus últimos 3 años aquí, pues. O sea, si fuera por lo que él podía hacer, bueno, que él podía convertir a todos si quisiera, pero obviamente es nuestro ejemplo y ahí es. Por eso creemos también en la presidencia, es que eso es un tema para después. Sí. Pero si fuera el punto como que del predicador, entonces todas las personas que Jesús les predicó hubieran sido salvas, pues es el Hijo de Dios, Él es Dios, pero no fue así, pues unos creyeron y otros no, pues entonces a las personas que dicen eso como que están predicando y nadie se convierte, pues también hubo profetas pues que les dijo, hey, tú vas a ir a predicar y nadie se va a convertir, pero tienes que ir. No sé si era Jeremías o Isaías, creo que fue Jeremías, no estoy seguro, pero era como que hey, tú vas a ir a hacer esto, vas a predicarle a estas personas y no van a creer, pues lo tienes que hacer, pues entonces es solamente ser fiel pues a la palabra y encontrar satisfacción en eso, pues, o sea, como cristiano, como que nuestro deber es predicar, pues, y entender eso, pues, o sea, tener satisfacción en que ya al predicar, pues, estás cumpliendo con lo que Dios o con lo que Jesús te pidió, pues, ya lo demás, pues, celebramos o no, pero de todos modos, satisfacción en eso, pues, si estás frustrado. Sí, y aún así, o sea, lo celebramos, pues, pero no por algo que nosotros hicimos, ¿me explico? No, ya. O sea, celebrar lo que Dios hizo a través de nosotros. Pablo lo dice, ¿no? Como que unos siembran otros riegan y hay otra persona que cosecha, entonces no sabemos cuál somos nosotros, a lo mejor ni uno de esos somos, pero somos obedientes, pues. Sí. Entonces, ¿y en qué momento nos limpiamos el polvo de nuestras sandalias? Pues es cuando lo rechazan, ¿no? O sea, si lo predicas y luego te dicen no, pues no. Pero que si te dice el vato, te va a ver a Starbucks a las 7 y nunca llega, y luego le vas otra vez un mensaje, ¿dónde estás? Esto ya suena personal, y luego ¿qué hizo esto? 7 miércoles te dice, ok, nos vemos, y luego me dice todavía, ok, pero le quiero echar ganas, ok. Me suena muy personal. Es tú. A mí nunca me sacaste por un café, todavía. Sí. Oh my God. Hay que perdonar. Pero sí, es que está muy... Sí, es que hay muchas cosas todavía que siento que nos faltó, como que hay cosas que digo, sí, porque es que creo que es un tema muy profundo. O sea, de compartirlo, de... Sí. De cómo vamos a hacer una segunda parte de cómo evangelizar. A lo mejor nos traemos a Tony para eso. Nos traemos a Tony, ok. No, pero de verdad, gracias por tomarse el tiempo. Para los que no saben, ahorita vamos a ir a una quinceañera en un par de horas, entonces tenemos que apurarnos ya. No vamos a bailar. No, bueno. A ver, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A ver. ¿Hasta qué punto tienes que entender el evangelio para ser salvo?
Porque muchos se lo saben, muchos se los pueden, como que Pero así de el que- evangelio, Cristo vino, murió por mí y ahora soy salvo. Pero ¿Pero viene qué de te la... Ay, perdón. Pero tú dale. Es que iba a decir como que, pues viene de la convicción, porque por ejemplo, del momento, yo sentía que por muchos años tenía mucho conocimiento de lo que decía la Biblia, la iglesia, todo esto, pero fue un momento en específico donde realmente hubo esa convicción en mi corazón, una convicción genuina de entender lo que realmente había hecho Jesús por mí. Lo había dicho muchas veces, y yo decía, no, es que Jesús murió por mí, pero realmente no lo creía y lo podía notar en la manera en la que oraba, en la manera en la que vivía, en la manera en la que interpretaba la Biblia. Y desde ese punto empezó a haber como una transformación de cada vez querer conocer más, de que tú fuiste hecho mucho parte de la jornada ya más extensa, donde era, ok, hay preguntas, pero no es de que en un momento tuve como que completo, pero fue un momento específico que realmente hubo como que ese impacto en mi vida que dije, wow, no manches, y me di cuenta de cómo lo había hecho a un lado el evangelio, de cómo lo había dejado atrás, de cómo realmente no lo predicaba, de cómo no, fue como un momento de como de iluminación de mi cerebro, pero no es como que entendía cada detalle de cómo afectaba toda mi vida como cristiana, pero sí noté que había como que un punto, una diferencia. Okay. ¿Y no? Pero Y ¿con pues- qué te refieres a entender? Pues como... Porque, por ejemplo, hay personas que te pueden decir cuál es el evangelio, pues. Ujú. Like, is that enough? Pues, Que te lo diga. Que Pues te es digan, como- sí, es creerlo, Cristo ¿no? vino aquí, Yeah. murió por nuestros pecados. Y hay predicadores, pues, false teachers, predicadores, falso. falsos ¿Sabes? profetas, falsos predicadores, pues, que lo dice, pues. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre como que así y no? Pues aquí dice, ¿no? En Romanos 10, del 8 al 9, o creo que es el 10. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces como que cuando realmente crees, pues o sea, y es no nomás creer, pues sino que haga fruto, pues. O sea, no creo que no solamente se trata de entenderlo o de saberlo, pues, sino que realmente te traiga transformación y traiga que realmente creas, pues, ¿me explico? Sí. Porque eso pasa los domingos, cuando yo tengo, luego vamos a hablar tal vez del llamado a la salvación, pero que a veces creo que pasa eso, ¿no? Como predican, no sé, que si crees en Dios, tu vida te va a ir bien y Pasa fruto. te predican pura como victoria y tu vida, y luego al final dicen, ¿quién quiere creer en Jesús? Pues obviamente todo el mundo va a decir yo, ¿no? O sea, nadie Yeah. va a decir que vive una vida en desgracia, y luego oran, pero realmente nunca se les predicó el evangelio, o sea, no saben, pero están diciendo de como que te invito a mi corazón y perdón, no sé, hacen una oración que parece una confesión de fe, pero realmente no hay una fe genuina porque no saben en qué están creyendo. Entonces yo creo que va como que uno de la otra, como que realmente se te predica el evangelio y tiene que haber una convicción, y creo sí, generalmente que cuando hay una convicción en el evangelio se nota en tu vida, 100%. Que no hay un versículo que habla de que el Espíritu Santo es evidencia de salvación o algo Porque así. es cuando estamos sellados. Nos dice, ajá. Es como ¿Sí, no? cuando dicen que... ¿Sí se acuerdan o no? Ese sí que hay una parte porque dice que somos sellados con el Espíritu Santo, Sellados con el Espíritu. pero no me acuerdo en cuál. Mientras buscan, es como que, o sea, si realmente lo entiendes, ¿no? O sea, realmente entiendes el Evangelio. Porque a lo mejor lo puedes conocer y lo puedes saber de memoria, pues. Pero si realmente lo entiendes, o sea, la magnitud del Evangelio, de tu pecado y de la salvación, o del sacrificio de Jesucristo, si realmente lo entiendes, vas a vivir una vida con frutos. Ya. Yes. True. Y así. Eso. Ujú, ujú. No, es que eso, o sea, no nomás No, los pues, frutos, pero lo que dijo él, o sea, porque lo que, where I was getting to, a donde estaba yendo era como que hay pastores, predicadores, pues que sí predican del evangelio, pero también predican un evangelio que no es el evangelio, pues. Y creo que cuando tienes realmente la convicción del evangelio, o sea, tu convicción no te deja desviarte Sí. a predicar otros evangelios. No que todo lo que vayas a predicar 100% pues bíblico, o sea, Que no te 100%, equivoques, que no te ok. equivoques, pues porque seguimos siendo
humanos, pues, en que a veces pues no tenemos el entendimiento completo, o que se te pasa, obviamente puedes sacar, muchas personas pueden sacar al mejor predicador y sacarle cosas malas, Claro. Entonces, pero creo que al entender y tener esa convicción no te va a dejar predicar otra cosa que no sea el evangelio de la Biblia, pues. Entonces, ustedes están pasando por un proceso, ¿no? Ahorita no vamos a dar ustedes, pero todos tenemos procesos, ¿verdad? Por eso no tienes tu anillo. Sí, veo un comentario. No, pero, o sea, ¿qué consejo le darían a una persona como que a lo mejor está yendo a una iglesia y a lo mejor están confundidos, pues que a lo mejor no saben si se está predicando el evangelio correctamente o si están así, pues, o sea, un consejo con amor, pues, no sé, algo. ¿Quieres que te dé un consejo? No, yo no. Porque hablamos mucho de eso, o sea, hablamos mucho de que porque hay mucha gente que no predica el evangelio correcto, que realmente no está, que a lo mejor le agregan o le quitan o lo que sea. Pero entonces que sí, o sea, que sí estamos confundidos, o a lo mejor están viendo si sí o no. Si sí o no, ¿qué? ¿Se está predicando o no se está predicando? No, o sea, si se está predicando o no se está predicando, y si no, ¿qué hacer? Huye, la neta. Es que algo que llegó y lo llegamos a hablar, que a final de cuentas nuestra fidelidad es a Dios, es su palabra y no a la gente. Sí. Y creo que siempre va a ser difícil, no son decisiones que son fáciles y hay muchos factores de por medio, pero creo que cuando más vas entendiendo la gravedad de cómo afecta a las personas, de lo que realmente está sucediendo, llega un punto que no puedes quedarte, o sea, como estar luchando en contra de la corriente en ese sentido. Sí. Porque entra muchos desde lo que te están alimentando o lo que no te están alimentando a ti, a otras personas. Tú puedes estar poniendo lo que intentaban, ¿no? Como el granito de arena, pero al final de cuentas hay una autoridad mayor. Y desde ahí, o sea, si esto no está dando el fruto y no está predicando a Cristo, falla en todo lo demás. O sea, el resto de la iglesia, en liderazgo, en visión, en las actividades, en las prioridades de eso. Y yo sé que no va a haber una iglesia perfecta, o sea, nadie puede decir, voy a salir y voy a encontrar la iglesia perfecta, pero sí podemos encontrar una comunidad de creyentes que vean la Biblia como autoridad y el evangelio como el eje de lo que hacemos y como que la visión de lo que sea. Y pues creo que sí, como digo, es difícil y creo que es un proceso que a veces puede ser un poquito solitario porque no mucha gente va a entender eso y no mucha gente va a estar de acuerdo, y es más fácil quedarte callado, es más fácil, pero es difícil hablar y realmente como que ponerte ¿cómo se dice? Como a la brecha por Cristo y por el evangelio. Pero yo diría pues orar y accionar. ¿Y en algún punto estaría bien que alguien se quedara? ¿Por qué te quedarías? Quedarse en una iglesia que no se predica el evangelio. Sí, pero no es como que, o sea, lo que yo estoy pensando más como que no explícitamente, o sea, no como que una iglesia donde a lo mejor está confuso, como que a veces sí predican el evangelio, a veces no, a veces sí, no sé, cosas, y están batallando con eso, pues. Lo que digo, que la visión no es como que amar a Dios primeramente, pues, es lo que digo. ¿Me explico? O sea, no lo dije por cualquier cosa, lo dije que no es esa la visión. Que no es amar a Dios. Que a lo mejor eso no es, o sea, y está confuso, pues a lo mejor a veces sí sientes que predican el evangelio, a veces sientes que no predican el evangelio. Están ahí, pues están en la brecha, están pasando por este proceso. Porque, o sea, nosotros que estamos aquí sentados, los cuatro, hemos pasado por ese proceso donde no sabemos qué hacer, pues, ¿me explico? Sí. Porque estamos teniendo esta revelación de que la palabra, la autoridad de la palabra en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer ahí, pues? ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Es algo que estaba pensando ahorita con lo que decías, de que tal vez están batallando. Pero realmente están batallando. O sea, en el sentido de que creo que hay veces que decimos, ok, quiero ser más paciente. Estoy consciente que no estoy siendo paciente, pero estoy luchando por querer serlo.
o estoy bien porque estoy cegada a que soy impaciente. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar, cada vez que Pablo escribió una carta a las iglesias, eran iglesias que estaban batallando, que tenían luchas, que se habían alejado del evangelio, que habían hecho eso, pero había alguien que los estaba confrontando para poder hacer un cambio. Pero si no hay nadie que está confrontando a esta iglesia, nunca va a haber un cambio. Porque están tan cegados, porque si el pastor piensa esto, el liderazgo también. Y están en la misma página y no hay un cambio de dirección, entonces como que, ¿por qué te quedas plantado en un lugar donde realmente no está ahí? O sea, no está siendo realmente confrontado, luchando para salir de eso. Creo que si fuera una iglesia que está consciente de que hemos fallado en esto y queremos mejorar, o sea, sí, o sea, con las ganas le das y hasta tú te metes ahí a nadar para ayudar y todo, pero cuando no sé, ¿tú qué piensas, amor? No, es que es un lugar muy... Es que es difícil, pero creo que no es tan difícil, pues. No es tan difícil saber si una iglesia está siendo fiel a la palabra y no, y si no está, si no está y sigues ahí, pues a ese punto pues ya estás desobedeciendo no tu convicción, pero a Dios, pues, porque Dios ya ha puesto, no es algo, o sea, la institución de la iglesia no es algo que fue creada por el hombre, pues, me explico, o sea, fue creada por Dios y ha marcado, pues, o sea, esto es lo que sí, esto es lo que no, esto es lo que sí, esto es lo que no, esto no lo dejo y esto denle por acá, y cuando empiezas como que a cruzar esas líneas, pues como que se empieza más bien a borrar las líneas y ya la iglesia puede irse a donde quiera, pues, y eso ya es peligroso, pues creo que no, ese versículo no sé dónde está, pero habla de los que son tibios, ¿no? O sea, como que a veces sí, a veces no, es como que no, o sea, o sí, porque si sí, qué bien, y si no, porque Dios puede hacer algo en tu vida, porque si estás tibio es como que, no, pero si estoy bien, porque sí se predicó este domingo, pero el siguiente no, entonces ahí volvemos bueno, está mal, no, pero el siguiente sí, entonces como que es tibio y no hay realmente una oportunidad de que algo se corrija, pues porque siempre podemos regresar cuando sí se está predicando el evangelio un día y el otro no, siempre podemos regresar bueno, no, porque ese día sí se predicó, entonces estamos bien. Cuando el reloj. Y eso también lo dice, bueno, muchas personas lo dicen, ¿no? Como que ahí Imran lo dice mucho, que no, como que un reloj roto está bien 2 veces al día. No significa que esté sirviendo, porque, o sea, si me explico, 2 veces al día va a ser la hora donde se quedó el reloj. Sí. Entonces no quiere decir que el reloj esté sirviendo, no quiere decir que porque se han predicado 2 muy buenas prédicas en un mes, no quiere decir que la iglesia esté funcionando como debe estar funcionando. Es un poco difícil, pues, pero obviamente hay extremos y hay lugares donde sí está muy gray, muy gris, donde no se ve, no. Y estuvimos así por un buen rato, pues. Y creo como que algo tan simple como tener una conversación con tus líderes, con tu pastor, con tu pastor principal. Creo que trae más claridad eso. Sí, o sea, tener conversaciones con ellos y te van a decir la verdad. Si estás desacuerdo, o sea, si estás en desacuerdo con algo, o sea, que a lo mejor tú piensas que está en contra de la palabra o contra el evangelio, o sea, platica, o sea, y sea abierto a la respuesta. Incluso, o sea, si estás teniendo pensamientos de dejar tu iglesia o lo que sea, o sea, ten conversaciones con tus líderes, con tus pastores, y compáralo a la palabra de Dios, tan simple como eso. Amén. Eso hicimos, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, yo que sigamos. No, pero sí está chido ese tema. Creo que muchas personas están así. Sí. Ahorita ya es difícil, pues, encontrar como que, no sé si encontrar una iglesia bíblica o encontrar un lugar donde te sientas cómodo, porque, o sea, ya ahorita es difícil todo, pues, o sea, ya hay tantas doctrinas, tantas cosas que se están predicando, muchas cosas que ya se han hecho normales, pues, que en la Biblia, o sea, claramente están como que no hagan esto. Y ahorita ya es muy normal hacerlo, ¿no? Como que Bueno, hazlo pero poquito.
No, eso no. O sea, no digo que hagas eso. O sea, que es lo que la gente dice, Sí. como que dice la palabra que no hagas esto, pero con los ojos Sí. cerrados está bien. Si no lo dices. No, como el simple hecho de los gays y eso, o sea, ya es muy normal eso. Ahorita estamos en el mes del Pride, ¿o ¿cómo? Del orgullo. Del orgullo. De los gays. Es como De que, los o sea, homosexuales, casi, por favor. ¿qué te incomoda que digas esa palabra? Es que el Hay algo que- término correcto es homosexual. O los homosexuales, pues. No lo digas así Este, tampoco. No, y donde bíblicamente es como que no, Yeah. o sea, no está bien, Ujú. nunca ha estado bien y ahora es muy, muy normal, pues, Sí. que incluso iglesias que se dicen cristianas ya están casando, bueno, aquí donde estamos en San Antonio, en Austin, y ustedes lo han visto, que ponen hasta las banderas de los homosexuales allá afuera, y es como Sí. que, o sea, ¿en qué momento pues hemos cruzado esas líneas? Y es porque Sí. las vamos cruzando poquito a Sí. poquito. Sí. Como dice Pastor Chris, siempre dice ese ejemplo de la rana, pues como que está en el agua, pues, bueno, no nomás Pastor Chris, pero muchos dicen que está en el agua, ¿no? Y que le enciendes el fuego y ellas no sienten, pues hasta que ya no se pueden salir. Ujú. Yeah. Así empieza, o sea, empiezas como que a aceptar pecados y estar bien con ciertas cosas hasta que ya no, Pues está la iglesia de los Corintios. Y era como lo que estamos diciendo también. sí. Yeah. Así que ese poquito. No, y algo que, no me acuerdo dónde lo escuché yo, pero lo que escuché fue como que si alguien que está como que tiene una adicción a cierto pecado, o no sé, vamos a decir un homosexual se siente cómodo con su pecado yendo a tu iglesia, entonces no están predicando a lo Sí. correcto, pues. Ujú. Ujú. O también en eso era como, I think it was Piper Brown, no sure. Pero también decía como, Washer. or Washer, pero maybe ya. Como que si como un musulmán, o sea, personas de diferentes, o sea, se pueden sentar en una predica tuya y estar como que, sí, o sea, estamos chido, Ajá, no te tenemos ofende, el- no, ajá. Ujú. no, Ajá. entonces No como que causa no algo. se está predicando el evangelio, pues. Yeah. Ujú. Pero- porque el evangelio pues sí se ofende, pues. ¿Qué dice como que para los... Aquí está. ahorita no Pelones. sé. Pues sí, Primera de pegaste la Corintios cabeza. 1. Primera de Corintios 1. ¿Es verdad? ¿No? El que dice locura perdición, tropezadero para los... Primera de Corintios Primera de Corintios uno. 1, ajá, en el 21, bueno, abajo el 23. Oh, you already read it? Is that Yeah, the but I one you didn't read, I read that. No. read? Sí. No. Sí, tropezadero Sí, y el locura. 23. Sí, 23. o sea, dice, para nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pues, o sea, trae un conflicto, Conflicto. pues a las Ujú, personas, y si no lo está haciendo es un evangelio muy soft. Y no es como que decimos como que, que entra un homosexual y luego, qué pedo, vato, eres pecador, hazte para allá. Siéntete No. incómodo enfrente de mí. No, o sea, que... No, tiene que sí, traer sí. algo, Porque pero no por solamente- decirle nosotros, sino por la la palabra. palabra ya lo hace. Pero es que, y luego ni siquiera es irnos tan lejos a un homosexual, pero si tú te puedes sentar, Yeah. decir, un pep talk, ¿no? Como que, salí motivado aquí. Sí, That's another one. sí, O cierto. sea, no, o sea, porque también tiene que, hay veces que me ha pasado, como yo acá rato, que luego Marta y María, no, el Espíritu Santo me cachetea en mi afán de hacer, y es como, wow. Eso en O leer, y a veces como que sí que me confronta en mi ansiedad, en mi falta de dependencia de Dios, porque nunca Sí. voy a leer esto y salir como que, wow, al contrario, es como que, ay, necesito más de Cristo, o sea, Yeah. te confronta, y la iglesia no está confrontando, está entretenida, es que, ay, no. A ver, Sí. parte 2, empezamos. Sí, es Empecemos ya. Sí, es que Oye, mucho. ya me imagino los comentarios que van a decir algo de los atados, vato. Algo que estamos diciendo de que estamos atando todo. No, O sea, cuando digo conectando, cuando digo conectando. atando es como que conectar a lo que dijiste. No, no es cierto. No, pero bueno. Sí, yo creo que ya. valió la pena, la verdad, los minutos Sí, extras. hay- Por hay- Isaac, que va a tener que editar como 10 horas aquí. Esta segunda parte va a ser el exclusivo en el Patreon. No, pero Patreon. vamos a tener parte 2 con alguien más. Sí. Porque pues no. Ellos no viven aquí. No, sí, pero estamos en un Airbnb ahorita. ¿Por qué no cierras diciendo el evangelio una vez más, no? Con el tatuaje.
A ver, explícalo, amor. No, ya me juzgaron mucho. Ah, sí, cierto. Ya no soy cristiano. Sí. Como- La gente dice que hace tatuaje que ya no es cristiano, no es algo. Es que hicimos. Tiene una espada. No. Abraham no ve nuestro podcast. Estoy invitado, pero no lo veo. Vi la introducción. Entonces no sabe que hicimos uno de tatuajes. Sí. Enseñarles los tatuajes que tienes ahora. ¿Cuáles? No, el evangelio lo es todo. No, creo que todo cristiano, eso sí. Creo que todo cristiano, y eso no lo digo yo, ahorita estamos viendo a Steven Lawson se llama, pero dice como que todo cristiano que está plantado en la palabra debería de, cuando le preguntan cuál es el evangelio, eso lo dice, es como que un saying, ¿no? Pero como que dice, lo hace en inglés y tú lo vas a traducir. Dice, bueno, Abraham traduce mejor. Ajá. Oh, que la. No que traduce mejor, él ha traducido a pastores. ¿Está ahí? Nah, no es cierto, no le hagas caso. No, pero dice, Y Tony. every Christian Cada cristiano should be on the third point of the gospel debería estar en el tercer punto del evangelio. by the time I drop a handkerchief and it hits the floor. Antes de que un pañuelo. Un pañuelo. Antes de que suelte un pañuelo y toque el. Y que toque el piso. Sí, o sea, dice, tienes que saberte el evangelio tan en tu corazón que es natural hablarlo. Ujú. Tan natural decirlo, no pensarlo así como Abraham. No, pero ¿Nervioso o qué? pero sí, está nervioso. Pero puedes decirlo, pues como que llegan y te preguntan, "Hey, ¿cuál es el evangelio?" Tú saber responder. Y obviamente bien, ¿no? No acá como que pero no. Neta. Pero qué. Vamos a agregar un chorro de cosas a eso. Porque incluso, o sea, como que, o sea, tu testimonio. No me dejas compartir el evangelio, bro. Tu testimonio no cambia a las personas, pues. Sí, ¿no? O sea, ninguna otra cosa cambia a las personas. Like an hour ago y nadie me peló yo. Va, ok. No, yo sí. No, el evangelio es que tú y yo y todos los que estamos aquí, pues somos personas que pecamos, pues, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pues, que merecíamos la muerte, pues, porque no, desde el Génesis, pues, hasta ahorita hubo personas que trataban de cumplir con los requisitos que Dios pedía, pues, y nadie los cumplía, pues, pero Dios, siendo rico en misericordia, dice que mandó a su Hijo, pues, a Dios Hijo en carne, pues, él mismo vino y vivió entre humanos, pues, humanos pecadores, humanos que hacían lo malo delante de él, pues, vivió una vida perfecta, pero nosotros, pues, siendo humanos, siendo pecadores, lo rechazamos, lo hicimos a un lado, lo crucificamos, pues, y porque él no tenía pecado, muere, pues, por el pecado, pagando nuestras deudas, viviendo la vida que nosotros teníamos que vivir, muriendo en la cruz, la muerte que nosotros teníamos que morir. O sea, literal lo que pasó ahí era que nos cambió de lugar, pues ahora his righteousness, Su justicia nos la puso a nosotros y nuestros pecados los pusimos a él, pues, y tomó la paga de la muerte en la cruz, pues murió en la cruz, pero porque no tenía pecado alguno, al tercer día resucitó, pues, y eso, pues, probando, pues, que él era el Hijo de Dios, que era Dios, el Hijo, pues, y ahora ofreciendo, pues, o dando vida a nosotros que estamos muertos, a nosotros que no podíamos hacer nada al respecto, pues, y ahora teniendo el acceso directo al Padre, pues, que en algún momento estaba separado, ahora tenemos el acceso directo al Padre, pues, para una vida eterna, pues, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida, pues, como Dios nos lo había puesto, pues, desde un principio, y sí, ese es el Es evangelio. lo que dije yo. Pero bueno, yo creo que aquí lo dejamos. Hay mucho que decir todavía, Sí. pero por cuestiones de tiempo y de pobre Isaac ya se está torturando aquí en la edición. Pero gracias, chicos, ahí tenemos a la bebé que ya está haciendo tiene hambre, Sí, pero gracias por tomarse el tiempo de
compartir con nosotros, de salirse de su zona de confort, especialmente Vanessa. Y Yo sé Abraham. que sufres. No, Abraham no. Está bien. Él sí está muy bien. Y si el día de hoy tú escuchaste esto y quieres recibir a Cristo, repite esta oración conmigo. No se crean. No, muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias. Y los bendecimos. Los atamos a ustedes dos juntos. No te creas, pero no, muchas gracias por invitarnos. La verdad estuvo padre. Un honor. Falta como una cosa y un café. Sí. Pero Creo que en los comentarios no me vuelven a criticar. No se lo let's do digo. it again. A mí Ahí me después gusta. ponemos A mí fecha. igual. Bueno, depende de los comentarios. A ver si los- Sí. A ver si nos invitamos otra vez o no. Tú, Raúl. Esa no sabe. Es esa lata. Tú, Carlos, que comentaste en el otro video. Si vuelves a comentar. Les digo, ni ven los videos, entonces. No se preocupen. Pero entonces, Los que salgo, sí. igual, pues sí, sigan comentando ahí. Yes. No sé cuál cámara, sigan comentando, si los vemos. Está bien, nos gusta que nos critiquen, aprendemos. Realmente, Sí, o sea, si nos critican, no es como que. La otra vez vi una frase que decía que el 90% de la crítica, que el 90% de la crítica tiene algo de verdad y que seamos prontos para escuchar porque aún de eso podemos crecer y aprender. Sí, Así entonces que, gracias por sus comentarios Sí, negativos sí. y los positivos también. Quiero decir que has mejorado bastante desde el primer podcast. Que tú ni has visto Vato, ni uno. sí lo vi, vato. El primero. Pero sí, nos despedimos. Sí, gracias. Let's go. Muchas gracias. ¿No quieres Nos decir vemos. algo más? No, sin antes decir. Nos vemos en La siguiente En más las dos semanas. siguientes 2 semanas. Chao. Nice.